Bendecido día para cada uno de ustedes que están del otro lado. En estas semanas he estado leyendo el libro de los Reyes y he estado leyendo la historia detenidamente del profeta Elías. Y me he dado cuenta en esta historia que, wow, cuando Dios trabaja en la vida de uno de sus hijos, Dios cumple el propósito para el cual cada uno de nosotros hemos sido llamados. Y me enfoqué un poco más en esta parte donde le era necesario al profeta Elías pasar por el arroyo de Kerit y Sarepta antes de llegar al monte Carmelo. Y hoy vamos a ver un poquito el desarrollo de esta historia. Elías tenía que darle un mensaje a Acab, el rey más malvado, dice la Biblia, que hubo en Israel. ¿Por qué era el rey más malvado que hubo en Israel? Porque obviamente se casó con Jezabel y juntamente con Jezabel traen la idolatría de Baal, la idolatría de otros dioses a Israel. Entonces era el ser más malvado, y no solamente que era más malvado, sino también realmente era un rey débil, porque era un rey que era manipulado por su esposa Jezabel, porque ella era la que literalmente llevaba los pantalones. Para que haya una Acab, tiene que haber una Jezabel, y para que haya una Jezabel, tiene que haber una Acab. Y vemos en la historia desde el versículo 17, desde el capítulo 17 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces ahí dice la palabra de Dios: vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Imagínense lo que está sucediendo. Elías acaba de dar una palabra poderosa. Una palabra diciéndole a un rey, presentándose delante a un rey en la tierra y diciéndole: no habrá lluvia. Y la lluvia, no hubo lluvia por 3 años. Y la lluvia se detendrá y solamente volverá literalmente por mi palabra. Hizo algo grandioso, poderoso. Pero ahora Dios le dice: te es necesario que te escondas. Por medio de esto, Dios le enseñaba a Elías el valor de la vida escondida en Dios. Él se acababa de hacer el enemigo de Acab, ¿verdad? Dios quería que Elías se escondiera y estuviera solo con Dios. No debemos de sorprendernos entonces cuando algunas veces, amados y amadas del Señor, Dios nos lleva a ese arroyo Kerit. Y el arroyo Kerit muchas veces es el arroyo Kerit de la enfermedad. El arroyo Kerit de la desilusión, de la traición, del abandono, de la miseria, donde las finanzas escasean. Y es en ese arroyo Kerit donde Dios empieza a enseñarnos a nosotros, sus hijos, cómo depender solamente de Dios. Porque imagínense, hubo sequía en toda la tierra. O sea que había sequía, no había agua en toda la tierra, había hambre, no había agua. Y Dios viene y lo manda a un arroyo y le dice: en ese mismo arroyo yo te daré de beber. Y no solamente que te daré de beber, te daré de comer, porque utilizaré a los mismos cuervos, aquellos cuervos que comen animales, que comen insectos, que comen cosas podridas. A esos cuervos le voy a enviar para que te den pan y carne,
de mañana y de tarde. Usted se puede imaginar, ahí estaba la provisión de Dios. Dios no le dice a Elías todo lo que iba a suceder, todo lo que iba a pasar en ese proceso, pero sí lo cuida, lo guarda. Dice, vas a estar en el arroyo, allí te daré de beber, allí tomarás agua, allí enviaré a un cuervo, te dará comida, te sustentará. Esto es algo maravilloso, amados. Algo maravilloso cuando entendemos que nuestro sustento, que nuestra vida está en el hueco de nuestro Señor y que Él es Dios soberano por todas las cosas, y que cuando Él manda una tarea a sus hijos a hacer, Dios siempre nos va a respaldar cuando es Dios quien nos manda y no somos nosotros mismos que nos mandamos a nosotros mismos. Y amados, aquí el Señor le estaba enseñando a Elías obediencia. Le estaba enseñando que quizás Dios no le reveló todo, porque quizás Elías hubiera dicho, uy, no, todo esto que tengo que pasar, ahora voy a hacer esto y no voy a poder seguir adelante. Hay momentos en nuestra vida que Dios no nos revelará todo lo que vamos a hacer o a dónde nos envía. Pero hay algo que sí tiene que ser algo grandioso en nosotros, y es la obediencia. Porque al que Dios manda, Dios respalda. Después de que él está en Querí, el arroyo se empieza a secar. Después viene palabra de Jehová a Elías. Y la palabra que dice acá, vino palabra de Jehová, es porque él no tuvo que forzar esa palabra, o no tuvo que adivinar lo que Dios quería decirle. Simplemente vino la palabra de Jehová. Cuando nuestro corazón está atento, nuestros oídos están atentos a obedecer la voz del Señor, entonces vendrá la palabra de Dios y no tendremos que hacer un montón de cosas para forzar esa palabra. Aquí el Señor hace algo sobrenatural, porque ahora le dice, bueno, ya el arroyo se secó, ahora necesito que vayas a Zareta. Y allí va a haber una mujer viuda, esa mujer viuda te va a dar de comer, te va a alimentar. Y yo me imagino que él diría, bueno, voy a poder descansar, voy a ir a un lugar donde voy a poder comer y todo. Pero él llega a donde esta mujer, que Dios había preparado el corazón de ella para que le obedezca a Elías. Elías le pide un pan, pan para comer y le pide agua para beber. Y ella dice, bueno, ahorita yo estaba recogiendo leños para hacer nuestra última comida, para comer yo y mi hijo, porque es lo único que tenemos. Y le dice, vive tu Dios, que esto es lo que te estoy diciendo. O sea que el Dios de ella no era Jehová de los ejércitos, pero Dios usó los cuervos y ahora usaría a esta mujer para proveerle al rey, al profeta Elías, lo que él necesitaba en los 3 años que iba a durar la sequía, y antes de que él llegara frente a frente al rey Acab en el monte Carmelo, donde él pelearía. Ahorita vamos a ver la historia, no quiero ir tan rápido. Bueno, esto sucede en la casa de esta, y pueden leer la historia completa en Primera de Reyes capítulo 17. Pero es una historia maravillosa y una enseñanza maravillosa. Y aquí vemos que Dios no solamente estaba bendiciendo a Elías, sino también quería bendecir a esta viuda. El hijo de ella cae enfermo, muere, no tenía aliento de vida. Y Dios usa a Elías para volverle a dar vida a este niño. Dice la palabra, en el versículo 22 dice, vamos a leer el 21, dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él, revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdadera
en tu boca. Ella reconoció, porque no solamente Dios hizo eso, sino ya podemos ver en los versículos anteriores, donde el Señor también le dice, como que por medio de Elías, no temas, dame de comer a mí, dame todas estas cosas, y tu masa y tu aceite jamás faltarán en tu hogar. Esto es algo grandioso y maravilloso, porque los que confiamos en el Señor, los que sabemos que Dios nos está llamando a tareas específicas, amados, no a las tareas que otras personas quieren que hagamos por obligación, sino tareas que Dios nos manda específicas. Recuérdate algo, que la visión te la dio Dios a ti. No todo mundo tiene que creer en ti, no todo mundo te tiene que seguir, no todo mundo te tiene que aplaudir. Mientras tú estés bien delante de Dios y obedezcas a Dios, Dios se glorificará en tu vida y Dios hará lo que necesita hacer. Él no solamente quería bendecir a Elías por la obediencia, él quería cuidar de Elías, pero él también quería bendecir a esta mujer, y para que ella reconociera que el Dios de Israel sí era un verdadero Dios y no los dioses que ellos servían en esa ciudad. Esto es algo glorioso y maravilloso. Y en el capítulo 18 vemos cómo Elías, ¿verdad?, se encuentra con Acab. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Imagínate, él está diciendo al profeta: ¿eres tú el que turbas a Israel? Cuando él fue que entró la idolatría a Israel, cuando hizo lo peor en los ojos del Señor, porque en la palabra lo describe como el rey más malvado que tuvo Israel. Entonces él dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Aquí era el momento clave para el cual Dios lo había preparado. Es todo ese tiempo, esos 3 años donde él tuvo que pasar mucha necesidad. Sí, pasaron muchas cosas, Dios lo usó grandemente, pero algo que Dios hizo, lo mantuvo escondido, porque si leen la historia, Abdías, que es el que trabajaba con Acab, le dice, el rey Acab te mandó buscar por cielo y tierra, literalmente te mandó buscar a todas partes y nadie te encontraba. Cuando Dios quiere esconderte del enemigo, cuando Dios quiere un tiempo a solas contigo para prepararte para una gran tarea, Dios te aparta y nadie sabe absolutamente nada de ti. Y esos momentos con Dios son los momentos que trae obediencia a nuestro corazón. Son los momentos donde nuestra alma literalmente dice: ya no quiero nada de nadie más, solamente quiero todo de ti, Señor. Es allí donde nos humillamos delante del Rey. Es allí donde entendemos, amados, que solamente Dios hace al hombre feliz y que solamente podemos depender en el favor de Dios y no en el favor de los seres humanos, de los hombres. Maldito el hombre quien confía en otro hombre. Entonces aquí pasa todo este evento. Ahora ellos están reunidos, ¿verdad? Entonces dice entonces, el versículo 20 del capítulo 18 dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo, escucha, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra. ¿Hasta cuándo tú estarás a medias con el Señor?
¿Hasta cuándo tú serás tibio en todo lo que haces? ¿Hasta cuándo tú dirás, oh, hoy sí voy a la iglesia y alabo al Señor, pero lunes, martes, miércoles, de lunes a viernes no puedo porque prefiero hacer las cosas que el mundo me está dictando que haga? ¿Hasta cuándo? Y él le dijo esto a los profetas, al pueblo. Entonces dice, el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová más que los profetas de Baal. O sea, Elías creía que él era el único profeta, pero Abdías había escondido a otros profetas que habían quedado, que ellos nunca habían doblado sus rodillas ante Baal, ni habían besado a Baales. Ellos estaban escondidos porque todos los iban a matar, y Abdías, que era el que trabajaba con Acab, que dice que él era realmente de Jehová, que era un siervo de Dios, él los escondió. Ahora dice bien. Entonces aquí le pone a Acab que invocara a todos sus Baales para hacer un sacrificio delante de Dios, y aquí es donde vemos la maravilla de lo que Dios hizo, ¿no? Ellos se laceraban, se arrancaban la sangre, la piel, gritando a sus dioses, Dios, toma este holocausto, manda fuego, y gritaban y hacían un show, por decir entero. Y Elías no tuvo que hacer ningún show, porque Elías conocía al Dios que él servía. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y él edificó ahí un altar para el Señor. Pueden leerlo en el capítulo 18. Entonces ahí, cuando nada pasa, cuando los Baales y los dioses de ellos nunca descendió el fuego, nunca quemaron nada, obviamente el altar que Elías se había hecho, le había mandado poner agua, piedras, de todo, como para que dijeran, ay no, esto sucedió por casualidad, no. Y ahí es donde el Señor mandó el fuego, y el fuego cubrió todo, o sea, hizo la expiación en el altar. Y dice de esta manera, entonces Elías dijo acá, antes de esto dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zarza, porque él había mandado poner muchísima agua. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios de Jehová. Perdón, vuelvo y leo. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Dios lo había preparado para esta tarea tan fuerte, esta tarea tan grande. Elías no adivinó, Elías no forzó la profecía, Elías no hizo un show, Elías no fue a averiguar la vida de Acab antes de decirle todo lo que Dios le había dicho. A Elías venía palabra del Señor y le hablaba directamente a él en lo que él tenía que hacer. Y él obedecía a pesar de todo lo que él podría le había pasado o le estaba pasando, sucediendo en ese momento. Y amados, aquí hemos visto la historia tan maravillosa de Elías. Que esta historia nos ayude a entender que Dios tiene un orden. Que Dios no se mueve por casualidades. Que Dios no nos va a decir que hagamos algo y nos va a dejar sin respaldo. Que cuando la palabra
viene a nosotros y es directamente de parte de Dios, ciertamente se cumplirá. Y la palabra vino a Elías de parte de Dios y tuvo un orden y se cumplió, porque Dios es un Dios de orden. Y hay momentos que vamos a tener dudas, quizás vamos a pasar por pruebas muy difíciles de esperar en esa palabra. En esta ocasión, Elías tuvo que esperar 3 años. Él pudo haberse desesperado porque no había lluvia, porque la tierra estaba en escasez, en hambrura, no había de beber nada, y él pudo haber pensado solo en él, y cómo voy a hacer yo tampoco voy a tener nada de beber. Pero Elías simplemente obedeció al Señor, porque Dios puso en él el sentir como el hacer. Él no tuvo que adivinar, él no tuvo que hacer un montón de cosas para que Dios le hablara. Dios le habló porque Dios lo escogió. Entonces hoy te quiero decir a ti, amada, amado del Señor, si en este momento estás en el arroyo de Querib, o ya has salido del arroyo de Querib y estás donde la viuda, antes de llegar al monte Carmelo, recuerda que Dios tiene cuidado de ti y que todo lo que Dios te ha prometido lo cumplirá al pie de la letra. Es tiempo de hablar de las cosas reales y verdaderas de la palabra de Dios. Es tiempo de ir al arroyo Querib para apartarnos un tiempo de la fama, de los aplausos, del que gran hombre o mujer de Dios eres, y pasar un tiempo a solas con el Señor para que Él nos prepare para cuando tengamos que enfrentar a los Acabs, a las Jezabel, que son espíritus de este tiempo, podamos estar preparados para subir al monte Carmelo y verdaderamente hacer lo que hizo Elías, obedeció al Señor. Es por esto que hoy te exhorto, si eres un siervo, una sierva del Señor, que eres pastor, evangelista, profeta, o sea, el oficio que tengas y los dones que tengas de parte de Dios, que esperes un poco. Espera el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Hace muchos años vengo diciendo que Dios tiene escondidos, guardados a muchos hombres y mujeres de Dios que quizás nunca nadie han escuchado de ellos, pero son los que estarán en esta última batalla. Son los que estarán defendiendo al pueblo de Dios. Son los que estarán dando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y son esos hombres y mujeres que verdaderamente han sido procesados y probados por el mismo fuego. Entonces espera el tiempo de Dios, porque su tiempo es perfecto y lo que Él ha prometido, Él hará en el nombre de Jesús. Te bendigo en este día.